Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Tercer capítulo en el día de hoy para hablar sobre nuestro litoral, sobre la playa de Motril, el litoral motrileño, sobre su historia, y todo lo que ha ido ocurriendo desde años como se solía decir. Decíamos que son ya tres, comenzamos el tercer capítulo. En el primero y en el segundo pues les hablábamos sobre esa desembocadura de nuestro río, sobre la punta del río Guadalfeo, ese Guadalfeo que siempre había sido pues el límite entre Salobreña y Motril, aquellos grandes litigios que nos recordaba don Manuel Domínguez, lógicamente pues sobre todo cuando partía el agua para un lado y para otro era cuando se armaba la de Dios. Y bueno, son muchas cosas las que nos quedan por hablarles. Entre ellos les comentábamos sobre la famosa torre de Trafarramal, que significaba tras las arenas. Hablaremos sobre este camino, el camino de pescadores, que es el donde nos encontramos ahora mismo y que actualmente también hay que recordar que es el límite entre Salobreña y Motril. Es decir, ahora mismo, tal y como estamos ubicados, hacia la izquierda se encontraría Motril y hacia la derecha ya Salobreña, con lo cual se ha ido corriendo, ¿no?, este límite geográfico entre estas dos localidades. Hablaremos, como no, una vez más sobre nuestros ríos, sobre este camino, sobre un camino que nos llevaba hasta Pataura, que también saben ustedes que le hemos dedicado numerosos capítulos aquí en nuestra alquería. En fin, muchas cosas que contarle. Don Manuel Domínguez, bienvenido. Gracias. Camino de pescadores, mucho que contar también aquí en este punto neurálgico. Sí, es un camino antiquísimo, se conoce con este nombre al menos desde el siglo XVI. Seguramente ya existió en época musulmana, no conocemos el nombre, pero sí que existió desde el siglo XVI. Estaba en esta zona de la playa de Motril, que se conocía con el nombre de Trafarramal, y además era el camino que ponía, como bien decía, ponía en comunicación la playa con el interior hacia la vega de Motril a través del Camino de Patria, que conectaba con Motril, y por otro lado el camino que seguía subiendo al margen del río, prácticamente que llegaba hasta Pataura. Es decir, que es un camino que tiene mucha importancia desde el punto de vista de las pesquerías del Motril de aquella época, de ahí viene el nombre de Camino de Pescadores, para poner en contacto pues lo que pescaban, porque seguramente esta zona, es curioso, pero la zona de la Casa del Práctico del puerto en el siglo XIX estaba aquí. Ajá. Aquí, no estaba allí en el puerto. Donde nosotros pensamos que debe estar, el puerto estaba aquí, que por cierto se la llevó al mar. El caso es que... La Casa del Práctico. La Casa del Práctico. El caso es que evidentemente este camino ha tenido una importancia histórica tremenda, es un camino muy antiguo. Es un camino que tiene mucho sentido desde el punto de vista de poner en contacto el mar. Una de las actividades importantes económicas del Motril antiguo era la pesca. Lógicamente, la playa de Motril es muy grande, es verdad que la parte del Varadero está más cercana a Motril, pero también esta parte tendría una importancia pesquera importante. El río estaba cerca y este camino al final se convirtió en el camino que... La puerta de entrada, ¿no? La puerta de entrada desde el mar hacia el interior. Claro. Conectaba, como decía, con Pataura, con el camino de Pataura, con el camino que seguía, y a través del camino de los Cinillos, el camino de Patria, pues con la vega de Motril, la zona de Motril. Establecía el límite, después estableció el límite. Es verdad que durante épocas pues se llegó a pleitos con Salobreña y tal, pero al final el límite del término municipal entre Motril y Salobreña se establece en este camino de pescadores, que es el límite que tenemos en la actualidad y sigue siendo el límite entre Motril y Salobreña. El caso es que tiene una importancia antigua, es antiquísimo, y además en este camino de pescadores es donde debió estar la torre de Trafarramal, porque... Más o menos por aquí, ¿no? Claro, debió tener el sentido de la torre de Trafarramal, no era solamente, o no debió tener el sentido único de ser una atalaya de comunicación en caso de ataques piratas, es decir, que pondría en comunicación a través de la torre del Varadero, la torre de Trafarramal y el castillo de Salobreña. También serviría para proteger este camino.
Sí, Es la decir, vigilancia de entrada, esa puerta de entrada. Claro, estaba una puerta de entrada, desde los piratas y tal, podían entrar por aquí hacia el interior de la vega de Motril, también lo protegían, era la torre, protegía. La torre esta de Trasfarramal es posible que fuera de origen musulmán. Debió estar en ruinas a mediados del siglo XVI, ya estaba en ruinas. Fue reedificada y para el siglo XVII había sido, el mar se la había llevado de nuevo. O no quedó nada más que los restos. Todavía en los planos del siglo XVIII, que se ve la zona del límite de la playa de Motril, la nombran como la Torre Perdida. La Torre Perdida. Torre Perdida. Pero evidentemente hoy no conocemos ni dónde estuvo. Debió estar por aquí, es decir, o al lado de Salobreña o al lado de Motril. O incluso posiblemente un poquito más hacia el mar, porque el mar habrá comido. El mar ha subido. Claro. Incluso lo que sí sabemos es que el mar se la llevó, la antigua musulmana ya estaba en ruinas, volvieron a reedificarla, precisamente el que la reedifica es maestro de obra de Salobreña, y le encarga la corona la reedificación de la torre de Trasfarramal, y después pues lo mismo, pasa el mar en una de las tormentas de poniente que aparecen aquí, pues se la llevaría la torre, lo que quedara de ella, los cimientos han desaparecido. Claro. Yo me imagino esa torre de Trasfarramal, una torre importantísima, pero muy básica en cuanto a su estructura, me la imagino. Debió ser de un como, cuerpo debió ser parecida a las torres de la vela las torres de Salobreña, de la carretera Almuñécar, ese tipo de torres troncocónicas. Digo la que reedificaron después a finales del siglo XVI, ¿no? La musulmana debe ser cuadrada, los musulmanes las torres eran cuadradas. Las castellanas, las torres eran redondas, eran troncocónicas o redondas. Las musulmanas, pero no quedó nada. Sí, que no hay datos. Es decir, que ya a mediados del siglo XVIII, ya se le llama la Torre Perdida. Ya la torre no está, la torre ha desaparecido. Pues seguramente llevadas, y los restos los quitarían pues para cultivar o se los llevó al mar. Porque no tendría no tendría ningún funcionamiento de control pesquero ni nada de ese tipo, ¿no? Aunque sabemos que también pues, por aquí ni tipo aduana ni nada de no. Era una torre de defensa, una torre atalaya de las típicas torres defensivas que se construyen a lo largo de la costa con el objetivo de prever vigilancia y prever los ataques de piratas. Es verdad que esta zona pues, estaba muy expuesta, ¿no? Porque aquí no hay construido nada, no había construido nada. Lógicamente también una zona bastante complicada. Esto en su época la torre de Trasfarramal estaría, pues seguramente aquí no se cultivaba nada, eran todo tierra de pantanos, pantanosas. Recordamos que esta zona de Albufera. Y seguramente este camino era el que permitía pasar a través de las albuferas para los pescadores del mar. Por eso este camino tiene tanta historia, es tan importante, porque es el único camino que seguramente a la izquierda o a la derecha del camino serían todo albuferas, sería muy difícil pasar a través de ellas, y lógicamente pues este camino es el único que permitía el llegar al interior de la vega, conectar con el camino de los Cinillos, el camino de Patria, y conectar con el camino de Pataura. Incluso todavía se conservan esta vegetación autóctona de cañaveras, de carrizos, los jopos de los carrizos, es decir, que es muy típico, se conserva ese tipo de vegetación todavía medio salvaje. Pero claro, hoy en día a lo mejor no se le da la importancia que tiene este camino, porque está un poco así como olvidado, sin acceso, o con acceso cortado hasta la playa, etcétera. Pero lo que está diciendo don Manuel Domínguez, estamos hablando de que esto conecta nada más y nada menos que con Pataura, con Camino Patria, etcétera, etcétera. Cuando Pataura era Pataura, es decir, que era prácticamente el inicio de Motril. Claro, el inicio de Motril, y conectaba con el Camino Patria, que era el que atravesaba toda la vega para conectar con Motril ciudad, es decir, que era en los caminos de entrada hacia la... Por eso tiene, digamos, cierta lógica la construcción de una torre aquí, no solo como torre atalaya, en el sentido de comunicar si había ataques, sino también como torre protectora de la entrada de este. Yo me acuerdo que te preguntaba en el capítulo anterior cómo era esa comunicación,
porque si tan mal, entre comillas, nos llevábamos con Salobreña, ¿cómo luego nos comunicábamos con las torres? Claro, es no que comunicaba, en aquel momento no comunicaba, ¿no? El modelo defensivo es distinto, ¿no? Es decir, una cosa es el tema municipal y otra cosa el ejército, ¿no? Es decir, el ejército sí que tenía su... Todo a una, ¿no? Todo a una, es decir, sí que la comunicación durante mucho tiempo, la comunicación de las torres era a las compañías de vecinos de Motril que salían a la defensa o la guarnición militar de Motril y por supuesto la guarnición militar del castillo de Salobreña, que es las que acudían con la caballería y tal al rebato, ¿no? Normalmente estas torres estaban vigiladas por los que se llamaban inválidos, ¿no? Eran soldados inválidos que no servían para otra cosa. No, que no servían para otra cosa, en teoría, que eran los guardas que vivían en las torres o que eran los encargados de la vigilancia de las torres. Estas torres no normalmente, a no ser épocas posteriores, pero al principio no estaban ni artilladas ni nada, no eran torres en el sentido de defender un lugar determinado. Sí, que no tienen armamento de ningún tipo ni nada. Eran torres de aviso, ni un ¿no? cañón, Eran torres de atalaya, pieza, torres de avisar. Es verdad que después algunas pues se armaron, por ejemplo la del Varadero, cuando ya se hace el castillo se arma y se pone artillería y alguna vez tuvieron que intervenir la artillería, pero poco más. Estas torres son torres para avisar y en este caso pues para proteger este camino de entrada tan importante a Motril. La playa de Motril es muy grande, es decir, estamos hablando de una playa que abarca desde Salobreña hasta Torrenueva, es decir, toda la ensenada de la costa de Motril, la costa Motril-Salobreña de la ensenada es grandísima. Había que protegerla de alguna manera, ¿no? Porque si no es que la vida de esta zona sería muy difícil, ¿no? El poblamiento muy complicado y por eso nos explicamos la existencia de todo este tipo de sistema militar. Es una zona que estuvo militarizada siempre, ¿no? Es decir, hasta el siglo XIX incluso el siglo XIX Motril estuvo guarnición. Estuvo militarizada siempre, pero en estos siglos de la Edad Moderna, capitanes de caballería, alcaides del castillo Salobreña, guarda de inválidos de la costa, infantería, batallones de vecinos armados. Es decir, esto siempre fue una zona muy difícil de vivir, una zona violenta, una zona donde la población estaba armada y lógicamente pues se explica, pues para defender esta costa hubo que establecer este rosario de torres y castillos que permitió pues la defensa de la costa ante un enemigo constante como fue en estos siglos los piratas berberiscos. Estamos recordando cómo también los ciudadanos eran llamados a fila, y incluso venían especialmente por otros municipios a quedarse aquí a militarizarse a defender. ¿Pero eran asalariados también? ¿O no, eran vecinos. No eran soldados. Existían los batallones de soldados, existían la caballería, oficialmente los del ejército, y después los vecinos estaban encuadrados en batallones. Pero muy organizados también, sí, o sea, que se organizaban... Y se llamaban a rebato y ahí acudían todos a rebato, ¿no? Porque tenían la conciencia muy clara, es decir, si ellos permitían que los piratas llegaran hasta la ciudad, hasta el poblamiento, pues estaban perdidos, ¿no? O sea, ellos y su familia, y por lo tanto acudían todos en masa a defender, y además estaban perfectamente encuadrados por barrios, tenían sus alférez, tenían su mando, su teniente de alférez, su mando de cada uno de los batallones de vecinos y estaban todos armados. Es decir, el ayuntamiento guardaba la pólvora y la repartía a los vecinos cuando había algún rebato, pero los vecinos tenían armas, ¿no? Es decir, que estaban armados para este caso y perfectamente encuadrados. Ellos sabían que cuando se tocaba rebato desde la campana de la Torre de la Vela o de la campana de la Torre de la Victoria, del convento de la Victoria, los agustinos actuales acudían en masa a alistarse en sus batallones y acudir a la playa aquí por lo que pudiera pasar, porque el principal problema era intentar evitar que llegaran a Motril, claro. Que no hubiera, que no la defensa que no pasaran de aquí, porque luego ya se iban a encontrar un poco el camino abierto. Y este camino pues tiene esa situación, ¿no? Permite la conexión con el camino de Patria, el camino de los Cinillos y el camino de Pataura, es decir, entrar es lo más importante de la Vega de Motril. Además, establecía estas tierras, fueron tierras que en principio fueron realengas,
Cuando no sabemos en época musulmana a quién pertenecían todos, no conocemos a quién pertenecían. Sí que sabemos que algunas de ellas fueron repartidas a los repobladores y otras de ellas muchas vendidas, pero también hay muchas de ellas ocupadas ilegalmente, ¿no? Nos podemos imaginar que esto no eran, hoy es tierra de cultivo, o fueron tierras de cultivo, ya tampoco, no tiene mucho valor, pero como tierra no tiene mucho valor y estaba prácticamente inundado. A partir del camino Pescadores hacia allá estaba Alonso de Contreras, que era uno de los grandes mercaderes de la historia de Motril, compró muchos marjales de tierra y decía que lindaba con el camino Pescadores y con las arenas de la mar. Y curiosamente, en ese tema de la defensa, cuando Alonso de Contreras compra lo que hoy conocemos como Playa Granada, prácticamente se hace con una finca que se llamaba Casa de Contreras, que tenía pues, prácticamente 2000 marjales de la zona cultivable, parte de ella estaba sin cultivar, es decir, todavía 2000 marjales de una vega de 23.000 más o menos, ¿no? De 20.000 marjales en esta zona nada más, ¿no? El caso es que cuando él se hace con todo esto, una de las cosas que él hace en su finca es construir una casa fuerte para refugio de los trabajadores que habría aquí en caso de ataque de los piratas. Es decir, que él también establece igual que Pataura. Pataura también tenía su casa fuerte como refugio de la población en el caso de ataques. Si hubieran ataque, pues rápidamente abría puertas y se metían todos ahí. Se metían todos dentro. Es decir, que evidentemente esta zona fue primero, esta zona estaba muy mal cultivada, ¿no? Es decir, aquí los Valera también tuvieron tierras los condes de Borno, es decir, que aquí pues estaba muy repartido sobre todo entre los grandes propietarios de la época, ¿no? De la época de la Edad Moderna. El caso es que Camino de Pescadores hoy establece el límite entre el término municipal de Motril y Salobreña, pero antiguamente fue el camino de acceso al mar. Por eso lo que es el camino pertenece a Motril, ¿no? Pues ya no lo sé, no sé, una mitad para cada uno, no lo sé. Pero que sí que es verdad que y teníamos aquí Trafarramal, esa torre de la que estábamos hablando, pero claro, como decimos, nuestro litoral empieza, sobre todo el motrileño, empieza a partir toda de esa aquí, ensenada, aunque ahí teníamos toda esa desembocadura del Guadalfeo, que decíamos que se abría muchísimo, y estaba todo. ¿Teníamos más sistema defensivo para allá? ¿Teníamos más torres? Claro, teníamos, aparte de Trafarramal, la torre del Varadero, que también tiene sentido, protege la entrada del camino del Varadero, que comunica con Motril, es decir, y después ya tenemos Torre Nueva, es decir, la Torre del Sucho, que estaba lo que hoy es el Faro Sacratif, y después se construye la torre, en el siglo XVIII, la torre de Torre Nueva, ¿no? La Torre del Varadero en el siglo XVIII se convierte en un castillo, el Castillo del Varadero, que como nos pasa a los motrileños, pues también lo derribamos para construir lo que después fue el ingenio. No hace tanto, ¿no? En el siglo XIX, cuando se construye el ingenio de fábrica de azúcar de San José en el Varadero, todavía quedan algunos almacenes de lo que fue el ingenio de San José en el Varadero. El caso es que esta zona debió ser una zona muy salvaje en aquella época, zona sin anegadas, albuferas, pantanos, se estuvo peleando siempre para meterlas en cultivo. Seguramente esta zona se metió más en cultivo ya en el siglo XVIII, más que en épocas anteriores, y la historia de una torre, una curiosa torre perdida, la torre de Trafarramal, y todo este pago de Trafarramal, que fue una de las zonas pues alejadas del núcleo de Motril, pero tuvo la importancia histórica y cantidad de documentos que hablan de esta zona de la playa de Motril.
Manolo, es que, como estábamos comentando, es un camino de esos de los que se respira, ¿no? Se respira historia. Yo no sé si es por el olor a la tierra. Decíamos que precisamente a nivel de tierra, nunca mejor dicho, esto podrían haber sido tierras realengas, que luego pues se repartían a los repobladores. Y evidentemente, sobre todo en época musulmana, todo esto era una albufera, todo pues esto era... Seguramente, de cultivo en nada. época musulmana y de época cristiana, poco cultivo habría en esta zona, eran zonas inundables y seguramente, y así lo dicen los documentos de los finales del siglo XV, principios del XVI, eran albuferas, una gran albufera que llegaba hasta el río Guadalfeo y otra más pequeña que llegaba pues en lo que hoy nosotros conocemos como Playa Poniente, seguramente, ¿no? Es decir, que hoy ni siquiera sabemos cuál, habría que estudiarlo, evidentemente, hay algunos estudios de la evolución de la costa que hizo un alemán que se llamó Hoffmann en los años 80, y un poco se puede ver la evolución de la costa a lo largo de los siglos, pero seguramente la mitad de lo que hoy nosotros vemos hoy como tierras cultivables eran albuferas, no existirían como tierras cultivables. Claro, es que hoy en día lo vemos lleno de, a lo mejor, de tropicales todavía, Claro. ya empezando a repoblar los primeros chirimoyas, aguacates, hortalizas. Evidentemente esto era otro tipo de... Si nosotros se evalúa bien, vamos, si nos podemos imaginar que en el siglo XVI la Vega de Motril tiene 15.000 marjales de cultivo y una extensión de unos 30.000 marjales. Hoy la Vega de Motril tiene 60.000 marjales, es decir, ¿de dónde han salido el resto de los marjales en 4 o 5 siglos? Pues evidentemente de que estas tierras debieron de secarse. Seguramente en el siglo XVIII, que fue una época de grandes lluvias, llovió muchísimo, los montes de alrededor, que ya los cristianos le habían cortado todos los bosques que había, le habían quitado toda la cobertura vegetal para usarla como leña en los ingenios. Pues esas grandes lluvias debieron arrastrar las ramblas, el río Guadalfeo, las ramblas y tal, debieron arrastrar grandes cantidades de tierra y fueron rellenando esto. En el siglo XVIII seguramente la Vega de Motril aumentó casi 10.000 marjales más. Además de lo que se le va ganando al mar, ¿no? mar, O sea, que se va retranqueando, se va echando hacia atrás, ¿no? Pero sobre todo eso, sobre todo en esa época donde tenemos un aumento de la extensión de la Vega. El siglo XVIII es de la época donde seguramente todavía empiezan a meter en cultivo tierras que estaban sin romper, como se llamaba en aquella época, aunque todavía quedó una gran mancha de zona de albufera, la Charca Suárez, que es el último recuerdo que nos queda de esa albufera, y la zona de la zona del Pago del Jaúl, que también se desecó después de la Guerra Civil. Estamos viendo, por ejemplo, algunos restos, por ejemplo, como algunos carrizos. Claro, todavía queda vegetación autóctona de esta zona. El carrizo, por ejemplo, sí podría ser. Carrizo, la delfa y tal, eran plantas autóctonas del regadío, que además se usaban, las usaron mucho los ingenios azucareros cuando agotaron la leña menuda. Empezaron a rozar carrizos y tal en las zonas estas de albufera para quemarla también en los hornos de las fábricas de azúcar del siglo hasta el siglo XVIII, ¿no? Que ya habían agotado toda la leña de los montes y empezaron a cortar carrizos y a usar los carrizos y las adelfas y todas estas cosas para combustible, para los hornos de los ingenios. Que no es el caso de las cañaveras, ¿no? Que nosotros pensamos también que la cañavera puede ser... Cañavera es posible que se introdujera después, un poco después, ¿no? Es decir, pero el carrizo es autóctono, ¿no? Es decir, que ahí todavía vemos una planta de carrizo que era autóctono. Había muchísimas antes, ¿no? Los niños la usábamos para hacer arcos, ¿no? Para hacer flechas de arco. Para hacer flechas con es los decir, carrizos, que con sus hopicos y decoración de las casas, ¿no? Es decir, que esto ha debido cambiar mucho, ¿no? Es decir, que la fisonomía de esta zona de cultivo, y por lo tanto desconocemos la extensión de las tierras de cultivo que habría aquí en época musulmana, ¿no? Seguramente, como decíamos, es mucho menor de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Esto, zonas inundables que entre el río Guadalfeo, los trasminos del río Guadalfeo y el mar, pues indudablemente sería una zona inundable. Además, el río Guadalfeo no estaba
no estaban cauzados, con lo cual partía en la Pa' donde desembocadura quería. del Guadalfeo muy grande, y tenía muchos brazos, y seguramente este camino de pescadores era el límite de un brazo del Guadalfeo. Por lo tanto, toda esta zona estaría incultivada, ¿no? Incluso en los mapas del siglo XVIII, los mapas que hay de mediados del siglo XVIII, todavía esta zona se ve sin nada, ¿no? Es una desembocadura del Guadalfeo que es muy grande, y son arenas, y el río además tenía muchos arrastres, son arenas, y indudablemente en esa zona no se podía cultivar nada, y había muchos marjales inundados, de tierras inundadas, casi 10.000 marjales en esta parte del sur de la zona del Guadalfeo. Está claro que la fisonomía sería totalmente diferente. Y bueno, hemos hablado en el día de hoy de la importancia del camino de pescadores. Estamos hablando de que estamos en el límite entre Motril y Salobreña hoy en día. El límite antiguamente estaría donde está el río Guadalfeo, ¿verdad? Que siempre era el que hacía de límite entre las dos localidades, entre Motril y Salobreña. Hoy en día el límite lo tenemos aquí en este fantástico camino. Se hizo el límite, perdóname, Alberto, se hizo el límite para evitar los problemas entre Motril y Salobreña. Habría que establecer guerrilla, ya, ¿no? Definitivamente, un límite. Porque cada vez que partía, como decía, claro, cada vez que partía un río para otro, un término municipal ganaba territorio o lo perdía. Hasta ¿no? que dijeron, vamos a aclararnos. ¿no? Vamos a aclararnos. En el siglo XIX vamos a hacer una división adecuada del término entre Motril y Salobreña. Y olvidarnos de Río Guadalfeo como elemento divisorio, que es el primer elemento divisorio que se hace entre los términos de Motril y Salobreña. Es decir, que cuando en el siglo XV, principio del XVI, se hace la división del Motril y Salobreña, se empieza en la zona de los Bates para abajo, y después Motril pleitea por conseguir zonas mayores o menores. Y claro, el problema estaba en que si establecían el río Guadalfeo como límite, como río Guadalfeo un río torrencial y con muchos cambios de curso en la desembocadura, pues unos años sacaban el santo mucho litigio. en agradecimiento lo de Salobreña, y otros años sacaban los santos en agradecimiento lo de Motril. Claro, está claro que era un límite natural, porque era el límite natural, ¿no? de la rambla que erigía el propio río, pero claro, era tan variable que al final tuvieron que buscar esta alternativa. Estábamos hablando ya para finalizar, porque a mí lo que me encanta de este río, de este camino de pescadores, aparte de toda esa historia, la comunicación con el interior, las pesquerías justo en la zona ya de la playa, como hemos visto anteriormente, pero claro, y sobre todo este pago de Trafarramal, ¿no? De Tras las Arenas, que le da ese nombre tan bello también a esta zona y a esa torre de vigilancia. Esa torre de vigilancia de Trafarramal que, bueno, posiblemente podría estar donde estamos nosotros ahora mismo, porque claro, como tú has comentado, ¿no? De que esto, el mar llegaba prácticamente, no sabemos si a esta altura, un poquito más para allá, un poquito más para acá, quizás, por decirlo de alguna manera, quizás estaría por aquí. Pues seguramente no sabemos dónde estaría, porque esto ha variado tanto, las tierras se han rellenado, se han desecado, es decir, ha pasado un aumento importante de la extensión, y seguramente no sabemos dónde estaba la famosa torre de Trafarramal, o torre perdida, ¿no? Como ya le decían en el siglo XVIII, porque ya no existía, ¿no? Ya era torre perdida, porque ya una vez que ya había desaparecido, seguía apareciendo en los mapas, ¿no? En los mapas, Espelio, por ejemplo, que es uno de los geógrafos españoles más importantes de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la introduce en su mapa de la costa de Granada, le pone, de Reino de Granada, le pone torre perdida. Es decir, ya no existía, ya había desaparecido, el mar se la habría llevado, y las piedras se la habrían llevado pues a la gente, o la tormenta, o lo que fuera. El caso es que ya no existía esa torre de Trafarramal, que, como decíamos, es posiblemente de origen musulmán, aunque fue reconstruida posteriormente veces, sí, en el siglo XVI. Claro, es que además con el abatimiento del propio mar, pues también imagino yo que con el paso del tiempo pues se desgastaría. Bueno, pues hoy hemos conocido este camino de pescadores, hemos conocido cómo se organizaban los motrileños también a la hora de la guerrilla y cómo defendían ellos su propio litoral, precisamente aquí. Lo vamos a dejar en el día de hoy, en nuestro programa aquí, y nos vamos a ir al próximo programa. ¿Dónde, Manolo? Pues vamos a la Casa de Contreras, a la otra de Contreras, Playa Granada, la actual Playa Granada. En aquella época la Casa de Contreras fue una de las propiedades de los latifundios y de las haciendas más grandes de Motril.
Pues hasta allí nos vamos a ir nosotros y les esperamos en el próximo programa, concretamente aquí en La Alquería, visitando todo nuestro litoral, caminos, pagos, tierras tan importantes, tan interesantes para la historia de nuestro Motril, que no podemos evitar visitarlas todas ellas. Hasta la semana que viene. Adiós.